Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el futuro, pero no en uno de ciencia ficción, sino en el que se está diseñando ahora mismo en los laboratorios de telecomunicaciones. Vamos a hablar de una tecnología que va a ser clave para el 6G, llamada ISAC, que son las siglas en inglés de Comunicación y Detección Integradas. Que, dicho en cristiano, es la idea de que una misma señal sirva para dos cosas a la vez. 2 por 1. Exacto. Para comunicarnos, como hace nuestro móvil, y para ver el entorno, como hace un radar. Exacto. La pregunta que a mí me ha fascinado es, ¿cómo puede un único dispositivo, ya sea una futura antena 6G o un coche autónomo, no solo hablar con el mundo, sino a la vez mapearlo? O sea, detectar objetos, distancias, velocidades. Y para guiarnos en este laberinto, tenemos sobre la mesa un artículo de investigación muy interesante de Roberto Bonfim y Marwa Chafin. Que se centra en un problema fundamental de este sistema y analiza dos soluciones que son, radicalmente opuestas. Así es. Nuestra misión hoy es entender el problema, desmenuzar esas dos soluciones y descubrir por qué, a veces, la idea más simple puede ser la más brillante. Pues, a ver, antes de nada hay que poner una pieza clave sobre la mesa para que todo encaje. El artículo se enfoca en lo que llaman un sistema monoestático. Monoestático suena a término técnico de los buenos. Suena complejo, pero la idea es muy sencilla. ¿La antena que emite la señal y la que la recibe son la misma o están una justo al lado de la otra? Vale. Y esto, que parece una decisión de diseño sin más, es la raíz de un problema gigantesco: la autointerferencia. Autointerferencia. Suena a que el sistema se estorba a sí mismo. No es que se estorbe, es que se deja completamente sordo. La mejor analogía, y creo que es muy gráfica, es imaginar que estás en una cueva inmensa. Ajá. Quieres saber cómo de grande es, así que quieres gritar y escuchar el eco. El problema es que, para que se produzca el eco, tienes que gritar. Pero para oír ese eco, que será un susurro lejano y débil, necesitas silencio. Claro. Si sigo gritando no oigo nada. Es que es físicamente imposible. Si estás gritando a pleno pulmón sin parar, es imposible que escuches el susurro del eco. Tu propia voz lo aniquila todo. Y me imagino que en telecomunicaciones la diferencia entre el grito y el eco es todavía más bestia. Es abismal. No estamos hablando de que una señal sea el doble o 10 veces más fuerte. La señal que se transmite puede ser, literalmente, miles de millones de veces más potente que la señal que vuelve reflejada. Miles de millones. Ya. Es una diferencia de magnitud que satura por completo cualquier receptor electrónico. Es como intentar mirar una vela a 100 metros de distancia mientras te apuntan a los ojos con un foco de estadio. Imposible. Imposible. Este es el gran muro contra el que se estrella la idea de ISAC. Si no solucionas esto, no hay tecnología. Entendido. El problema es monumental. Así que, si el sistema se ensordece a sí mismo, ¿cómo demonios lo solucionas? El artículo presenta dos caminos, que son como dos filosofías de ingeniería enfrentadas. Totalmente. Empecemos por la que parece más obvia. El enfoque tradicional. El enfoque tradicional se basa en una tecnología que es el pilar de casi todas nuestras comunicaciones inalámbricas modernas. 4G, 5G, Wi-Fi. Se llama OFDM con prefijo cíclico, OCP-OFDM para abreviar. ¿Vale? La estrategia aquí es, volviendo a la analogía de la cueva, seguir gritando sin parar. Ajá. Pero al mismo tiempo ponerse unos auriculares con la cancelación de ruido más sofisticada del universo, una que esté diseñada específicamente para anular el sonido exacto de tu propia voz. O sea, una cancelación activa. El sistema transmite y recibe a la vez y mediante un procesamiento de señal muy complejo intenta restar digitalmente la señal que sabe que está emitiendo. Precisamente. Para quedarse solo con lo que viene de fuera, con el eco. Exacto. El término técnico es cancelación de autointerferencia. Y, a ver, se han logrado avances espectaculares. Se pueden llegar a cancelar niveles de interferencia enormes. Pero hay un pero. Hay un pero con mayúsculas. La cancelación nunca, jamás es perfecta. Siempre queda un pequeño resto, un residuo. El artículo lo llama autointerferencia residual o RSI. Y aunque sea un residuo minúsculo, si partimos de una señal que es miles de millones de veces más fuerte, ese poquito que queda sigue siendo un problema, ¿no? Exacto. Ese residuo, por muy pequeño que sea,
se suma al ruido de fondo que siempre existe en el ambiente y actúa como una especie de niebla constante que te dificulta ver los ecos más débiles. Los que vienen de objetos pequeños o muy lejanos. Justo. En esencia, este método es una batalla constante contra tu propio ruido. Una batalla que, por definición, nunca puedes ganar del todo. Limita tu capacidad de detección. Vale, o sea que el método tradicional es una lucha sin fin contra un fantasma que tú mismo creas. Me pregunto si no hay una forma de evitar la pelea directamente. Pues parece que el artículo propone justo eso. Con un segundo enfoque que describen como ingenioso, el ZPOFDM. Aquí es donde la filosofía cambia por completo. El ZPOFDM, que viene de zero padding o relleno de ceros, abandona la idea de luchar contra la autointerferencia. ¿Y qué hace? La esquiva, de una forma muy elegante. En vez de transmitir de forma continua, esta técnica envía un bloque de datos y justo después hace una pausa deliberada. Inserta un brevísimo periodo de silencio absoluto. Esos son los ceros del relleno. Esos son los ceros. Y lo hace antes de enviar el siguiente bloque. Un momento. Si simplemente dejas de transmitir, no estás perdiendo un tiempo valiosísimo en el que podrías estar enviando datos o buscando ecos. A primera vista suena a que estás sacrificando eficiencia por simplicidad. ¿Realmente compensa? Esa es exactamente la pregunta que se hace cualquier ingeniera al ver esto por primera vez. Y es el quid de la cuestión. Ya. La clave está en que el ruido que eliminas al callarte es tan gigantesco, tan monstruoso, que la calidad del silencio que consigues es inmensamente más valiosa que la cantidad de tiempo de escucha que pierdes. ¿Cómo funciona exactamente? Es de una simplicidad aplastante. El sistema aprovecha esos breves periodos de silencio programado para escuchar los ecos. Claro. Como en ese instante preciso el transmisor está apagado, el problema de la autointerferencia no es que se reduzca, es que se evapora, desaparece por completo. No hay nada que filtrar. Nada. No hay nada que filtrar porque la voz está callada. Esto significa que te puedes ahorrar todo el complejo, caro y energéticamente costoso hardware y software de cancelación. Simplemente escuchas cuando sabes que estás en silencio. De acuerdo. Esto lo cambia todo, porque ahora tenemos un dilema clarísimo sobre la mesa. Ajá. Por un lado, el sistema complejo y tradicional, el CPOFDM, que escucha todo el tiempo pero a través de un filtro imperfecto. Sí. Y por otro, el sistema simple y elegante, el ZPOFDM, que escucha de forma perfecta pero solo a ratos. Ahí está. Aquí es donde se pone de verdad interesante el análisis del artículo. Es la clásica batalla de ingeniería, fuerza bruta contra astucia. Has dado en el clavo. Analicemos las ventajas y desventajas teóricas de cada uno, que es el punto de partida del estudio. Venga. El sistema del filtro, el CPO-FDM, tiene una ventaja teórica principal. Como está escuchando de forma continua, tiene una ventana de observación más larga. Más tiempo para captar la señal. Exacto. Esto, en un mundo ideal, debería traducirse en un mayor alcance de detección. Podría ver más lejos. Sin embargo, su talón de Aquiles, y es uno enorme, es que todo su rendimiento depende de la calidad casi mágica de ese filtro. Si la cancelación no es prácticamente perfecta, esa ventaja teórica se va por el desagüe. Totalmente. Y en el otro rincón, el oyente silencioso, el ZEPOFDM. Su gran ventaja es obvia, simplicidad radical y la eliminación total y absoluta de la autointerferencia. No es un problema. Lo borras de la ecuación. Ya. La desventaja teórica es la que tú apuntabas antes. Al escuchar solo durante las pausas, tiene menos tiempo efectivo para captar el eco. Menos tiempo para escuchar podría significar, en teoría, un alcance de detección menor. Podría. En teoría. Entonces, el artículo se propone ponerle números a este dilema. Formula dos preguntas clave. La primera sería, en un escenario de laboratorio, un mundo ideal donde la cancelación del sistema complejo fuese absolutamente perfecta, ¿cuánta ventaja de alcance tendría realmente sobre el sistema simple? Y la segunda, que para mí es la más importante desde un punto de vista práctico, es cómo de imperfecta tiene que ser esa cancelación para que la tortilla se dé la vuelta. ¿Dónde está el punto de inflexión? Eso es. ¿Dónde está el punto en el que el sistema ZPOFDM, mucho más simple y barato, iguala o incluso supera en rendimiento a su competidor? Pues vamos a ello. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cuáles son los hallazgos que nos deja el estudio? Pues el primer hallazgo es, para mí, el más impactante y contraintuitivo. A ver. Demuestra que la penalización por ser más simple es mínima.
Para ser concretas, el estudio calcula que en una configuración muy realista y común, Por ejemplo, donde el tiempo de silencio, el zero padding, ocupa el 25% del tiempo total, pues en ese caso, el sistema simple ZOFDM solo pierde un 17% de alcance. un momento. Sí, un 17%. En comparación con un sistema complejo ZOFDM que tuviese una cancelación de interferencia perfecta e irreal. Espera. ¿Me estás diciendo que renuncias a un 25% de tu tiempo de escucha y a cambio solo pierdes un 17% de alcance máximo? Exacto. Y eso comparando que con un sistema ideal que no existe en la realidad. Me cuesta creer que la pérdida sea tan pequeña. Intuitivamente la diferencia debería ser mayor. ¿Hay algún truco en la matemática? Es una reacción totalmente lógica, pero la matemática no miente. La razón es que el rendimiento no escala de forma lineal. Ajá. El factor clave que se beneficia de una escucha limpia, sin nada de interferencia residual, es lo que se conoce como la relación señal-ruido, la SNR. La calidad de la señal. Exacto. Al eliminar por completo la RSI, la calidad de la señal que recibes en esos periodos de silencio es altísima. Y esa altísima calidad compensa en gran medida el hecho de tener menos tiempo para recibirla. Es un caso claro de calidad sobre cantidad. ¿Visto así? Es que pagar un 17% de alcance teórico a cambio de eliminar de raíz el componente más complejo y problemático del sistema es un negocio redondo desde el punto de vista de la ingeniería. Visto así, es un argumento potentísimo. Y eso me lleva directamente al segundo hallazgo. El punto de equilibrio. ¿Cuándo se convierte ese negocio redondo en la única opción lógica? Aquí es donde el artículo le da la puntilla al sistema complejo. Proporciona una fórmula precisa para calcular cuándo el CPO-FDM pierde su ventaja teórica. Y lo que demuestra es que su rendimiento se degrada a una velocidad de vértigo. ¿Incluso con poca interferencia? Incluso con niveles ínfimos de interferencia residual. Para que nos hagamos una idea, nos dan un ejemplo demoledor. A ver. Si la potencia de esa niebla residual que se cuela por el filtro es tan solo 2,5 decibelios inferior a la del ruido de fondo normal, Que eso es poquísimo, casi imperceptible. poquísimo, pues en ese preciso instante los dos sistemas ya tienen exactamente el mismo alcance. Es decir, si el fantasma de tu propio ruido susurra un poquito más alto que el silencio natural del ambiente, ya has perdido toda tu ventaja. Toda. Y eso que habías construido una máquina carísima para combatirlo. ¿Correcto? Y si la interferencia residual es un poco mayor que eso, algo que es casi seguro en un despliegue en el mundo real, con sus imperfecciones, cambios de temperatura y demás, El sistema simple gana. el sistema ZP o FFM, el simple, no solo lo iguala, sino que es objetivamente superior. Esto cambia las reglas del juego. Le estás diciendo a un ingeniero que el camino más fácil y barato no solo es casi tan bueno, sino que en el 90% de los escenarios del mundo real va a ser mejor. Es contraintuitivo y brillante. Totalmente. Es un argumento demoledor a favor de la simplicidad. Pero por si fuera poco, el estudio revela que aún hay más. Hay un tercer hallazgo, una especie de beneficio inesperado. Y lo que es fascinante aquí es que es una ventaja que se obtiene gratis, como un efecto secundario del propio diseño. El sistema CPO-FNAME tiene una capacidad inherente para rechazar el clutter. ¿Qué es exactamente el clutter? El clutter son todos los ecos que no te interesan. Imagina que eres un coche autónomo. Vale. Tu objetivo es detectar a un peatón que va a cruzar la calle a 50 metros. Ujú. Pero tu señal de radar también rebota en el edificio que tienes a 5 metros, en la farola de al lado, en el asfalto. Claro, rebota en todo. Esos ecos de objetos estáticos y muy cercanos son muy potentes y pueden enmascarar por completo el eco débil y lejano del peatón, que es el que de verdad importa. Es el ruido del entorno. ¿Y el sistema ZPO-FDM, el del silencio, puede ignorar ese ruido? ¿Cómo? De una forma elegantísima. Como el sistema controla con total precisión su periodo de silencio, no solo sabe que está en silencio, sino que puede decidir cuándo empezar a escuchar dentro de esa ventana de silencio. Ah, Si sabe que los ecos del edificio de al lado van a llegar en los primeros, 20 nanosegundos de la pausa, simplemente puede programar al receptor para que se encienda en el nanosegundo 21. y así se salta los ecos cercanos. Al hacer eso, ignora eficazmente todos los ecos de los objetos cercanos y se centra solo en escuchar lo que viene de más lejos. O sea, no solo es más simple y robusto, sino que además trae de serie un filtro para eliminar los objetos cercanos que no te interesan.
Es un beneficio increíble. Es un filtro espaciotemporal que no requiera ni una línea de código ni un componente de hardware adicional. Es una consecuencia directa de la decisión de escuchar en el silencio. Es fascinante. Recuerdo en mis tiempos de universidad que intentamos construir un pequeño radar en el laboratorio. La autointerferencia era una pesadilla. Quemamos 2 receptores antes de entender que nuestra propia señal era el enemigo. Ujú. Y el clúster, los rebotes en las paredes y el techo del laboratorio nos volvieron locas durante semanas. Tener un sistema que soluciona ambos problemas de un plumazo con un concepto tan simple, este artículo habría sido oro puro para nosotras. ¡Fantástico! Bueno, creo que es hora de recapitular, porque hemos cubierto mucho terreno. Sí, hemos tocado muchos puntos. Hemos explorado ISAC, esta tecnología que definirá el 6G y que busca fusionar comunicación y detección. Hemos visto que su gran enemigo, en sistemas monoestáticos, es la autointerferencia, el problema de ensordecerse a uno mismo. Desde luego. Y hemos analizado 2 soluciones radicalmente distintas que propone el artículo. La tradicional, CPO-FDM, que lucha por filtrar esa interferencia, y la alternativa, ZPO-FDM, que la esquiva de forma inteligente escuchando en los silencios. Y las conclusiones que se extraen del análisis son muy claras y contundentes. Aunque en un mundo perfecto de laboratorio, el sistema complejo, el CPO-FDM, tendría una ventaja de alcance teórica, Pero muy pequeña. esta ventaja es sorprendentemente pequeña, de un 17% en un caso típico. Sin embargo, en el mundo real, esta solución es extremadamente frágil. La más mínima imperfección en su filtro de cancelación de ruido hace que su rendimiento caiga en picado. Mientras que la solución simple, ZPO-FDM, no solo es mucho más robusta, barata y fácil de implementar, sino que en cuanto aparecen esas pequeñas imperfecciones del mundo real, iguala o incluso supera a su competidor. Exactamente. Y si a esa robustez le sumamos las ventajas inesperadas, como la capacidad natural para ignorar los ecos de objetos cercanos no deseados, la conclusión del estudio es clara. La simplicidad, en este caso, no es solo una opción viable, Sino que es la mejor opción. sino que probablemente es la opción más inteligente y eficaz para construir los sistemas ISAC del futuro. Para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire. Una pregunta, para seguir dándole vueltas. A ver, Todo este análisis se ha centrado en la batalla entre el alcance de detección y la complejidad del sistema. Pero hemos dicho al principio que ISAC tiene 2 trabajos: detectar y comunicar. cierto. Al introducir pausas de silencio, el método ZPO-FDM inevitablemente reduce la cantidad total de datos que puede transmitir en el mismo periodo de tiempo. Claro, hay un peaje en la comunicación. La pregunta que este estudio deja abierta es: ¿cuál es el peaje que paga la velocidad de comunicación por esta brillante simplicidad en la detección? Y, llevando la idea un paso más allá, ¿podrían los sistemas del futuro ser híbridos? Que cambien de modo. Exacto. Capaces de cambiar dinámicamente sobre la marcha entre un modo de máxima detección como el ZPO-FDM, cuando un coche necesita ver un obstáculo, y un modo de máxima comunicación con CPO-FDM cuando los pasajeros quieren ver una película en 8K. Ahí queda la pregunta para el futuro del 6G.